Hola, bienvenidos. Mi nombre es Patricia. Esto es La Magia Dentro de Ti y hoy tengo una invitada súper especial para hablar de un tema que considero que hace falta que abordemos, sobre todo es la sensibilidad y la experiencia que tiene mi invitada de hoy, que es Luisa Elena Keller. Quiero comentarte también que me especializo en el desarrollo personal y acompaño a las personas para que puedan encontrar esa maga dentro de sí mismas y encontrar ese poder, ese volver a casa que llamo yo el corazón. Y en esta oportunidad, pensando en toda la situación que se está viviendo en el mundo a raíz del coronavirus, pues está el hecho de que muchas familias no han podido despedirse de sus seres queridos. El hecho de no poder asistir incluso a esas personas que están hospitalizadas y han tenido que trascender. Entonces, hoy quise pues traer a Luisa Elena para que hable sobre este tema y nos dé un poquito más de luces, herramientas de cómo manejar un duelo sin abrazos. Sin abrazos en el sentido de que no podemos estar en ese justo momento para acompañar a ese ser querido. E incluso amigos, familiares que puedan estar experimentando duelos y no poder estar allí para acompañarles y darles físicamente esa palabra de aliento, ese abrazo, ese acompañamiento. Luisa Elena Keller es psicóloga, graduada en la UCB en Venezuela y también es educadora de la UCAP. Se ha especializado en el acompañamiento psicoterapéutico en temas de duelo para adultos, jóvenes, niños y familia. Entonces, ¿quién mejor que ella para hablarnos sobre este tema? Bienvenida, Luisa Elena, gracias por estar aquí. Gracias, Patricia, de verdad, por este gran permiso y esta oportunidad tan bonita de poder eh, compartir mi experiencia y compartir lo que he aprendido a lo largo de la vida con relación a este tema tan delicado y tan importante y tan inherente a la vida del ser humano. O sea, desde que nacemos estamos pasando por experiencias de pérdidas, de ganancias, pero nos preparan siempre para ganar, para lograr, para obtener, y esa otra parte en la que tenemos, a juro, que perder, a veces nos encontramos como desprotegidos, como con falta de recursos, herramientas, para poder elaborarlos y afrontarlos de la mejor manera posible. Entonces, bueno, esta oportunidad me parece maravillosa en este momento tan difícil y tan delicado que estamos viviendo a nivel mundial, en el que, como tú acabas de decir, no estamos pudiendo acompañar a nuestros seres queridos durante su enfermedad y durante sus últimos momentos, y tampoco los estamos pudiendo velar y participar de los rituales sociales conocidos. Entonces, Exactamente. es bien complicado, sí. Sí, hay un punto importantísimo que has traído a colación y es el hecho de que como cultura en general no estamos acostumbrados a manejar este tipo de sucesos en nuestra vida. Estamos más enfocados Sí. a eso, al triunfo, al ganar, pero cuando viene una derrota o cuando viene una caída, un fracaso, una pérdida de este tipo física de un ser querido, pues no sabemos muchas veces manejar las emociones, de qué manera enfrentar esto, qué debería decir ante una situación de estas o cómo reaccionar, ¿no? Entonces, esa fue Sí. una de las motivaciones, entre otras, para poder hacer este conversatorio y dar un poquito más de luces, de directrices o de pautas que nos puedan ayudar a saber cómo manejar las emociones, de qué manera afrontar esto. Y a raíz de esto yo quisiera pues preguntar cómo afrontar la muerte de un ser querido cuando no se ha podido despedir uno físicamente. Bueno, mira, yo pienso que ayuda pensar que la despedida no es el último momento en el que le pudiste decir algo a una persona. Mm. Ayuda pensar que tuviste una historia con esa persona, ¿verdad? En la que hubo un acompañamiento, hubo un amor, hubo una celebración, hubo un compartir, hubo momentos difíciles, y que toda esa experiencia de alguna manera se conviertan en tu despedida. No sé si me estoy explicando. O sea, que le Sí, estamos dando mucha importancia al último momento, al momento en el que tú pudiste como hacer ese cierre, que lo vamos a tener que crear ahora,
porque lo que te quiero decir con esto es que nosotros tenemos que crearnos nuestra despedida en estas circunstancias en las que por un bien mayor no podemos acompañar a ese ser querido y no podemos ni estar en el velatorio funeral y al final pues recibimos después de un tiempo una caja con unas cenizas que creemos por fe que es nuestro ser querido el que está allí, los restos de nuestro Exacto. ser querido, claro, por fe. Entonces, tendríamos nosotros que crearnos nuestro propio ritual. Fíjate, los rituales de velatorio, funeral, así como miles de rituales que tenemos en la vida, son actos simbólicos importantísimos que nos Ujú. permiten expresar lo que sentimos y nos permiten cerrar como una etapa, cerrar un momento y abrir otro. Exacto. ¿Qué pasa? Que no estamos pudiendo vivir esos rituales. Entonces los tenemos que crear. Vamos a tener que ponernos creativos en el amor y creativos en esta experiencia tan difícil. Entonces, hay algunas cosas que podemos hacer, como por ejemplo, escribirle una carta a esa persona. Escribir una carta poniendo allí cómo te quieres despedir de ella. Ya eso es un ritual. La puedes leer en voz alta. Si quieres luego la quemas. Haces lo que quieras con tu carta, pero escribir una carta es muy útil. Otra cosa que podemos hacer es con las personas que conforman la familia, hacer un ritual virtual. El otro día yo estuve en un funeral del padre de dos alumnas mías que falleció por coronavirus y fue muy impresionante, Patricia, porque era participar, por esta vía, los padres, los tres sacerdotes, celebrando la misa por esta persona, nombrándola, porque era además una persona muy cercana a la iglesia, era el que tocaba el órgano, Wow. todos los domingos, sí. Y prácticamente en 20 días ese señor muere. Entonces, sí, muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, participar, éramos 146 personas conectadas. Y viendo aquello, yo decía, esto es nuevo para mí, Total. porque yo pude haber estado, por ejemplo, en el funeral de Juan Pablo II o en el de Lady Di, que me sentía muy acongojada y afectada por Sí, esas pérdidas. sí. Pero que estemos viviendo ahora esto a nivel familiar, a nivel personal, es algo distinto, es algo nuevo. Total. Claro, es nuevo, pero para otras personas no es tan nuevo, porque, por ejemplo, yo salgo de mi país y si yo no puedo volver a entrar y se me muere mi madre, como Ujú. ha pasado en muchos casos y en muchas personas, yo voy a tener que participar también de todos sus rituales a la distancia. Exactamente. Y voy a tener que aprovechar la tecnología para poder también hacerme presente. Total que este funeral, yo decía, esto es realmente increíble porque yo sentía la energía y la vibración de las 146 personas conectadas, orando por el alma de ese señor. Entonces, me pareció muy hermoso, ¿no? Entonces, Wow, bueno, lo que te quiero Cristiana, decir, sí, ahí dime. me parece maravilloso lo que dices porque me ratifica una vez más el poder que tiene la energía, la intención, Sí, que trasciende barreras de espacio, que a veces en nuestra mente es lo que decías, es un ritual, es algo que estamos haciendo, pero esa persona ya no está ahí físicamente. Inclusive cuando claro, hacemos, se hace el velatorio, el entierro, allí está un cuerpo. Por ejemplo, a sí, mí esto aparte de darle como que la connotación o resaltar el hecho de que esa intención de todas esas personas unidas en ese momento, con ese corazón abierto, acompañando esa ceremonia, todos juntos, cada quien desde su ordenador, desde su móvil, desde donde estuviera, casi al unísono, vibrar en una misma emoción. Y uno, tal lo cual, sorprendente es que lo podías sentir, tú lo estabas sí, experimentando, o sea, nadie te lo contó, tú lo viviste. O sea, que sí, sí, que es posible porque nos comunicamos, o sea, una vez más se ratifica, estamos todos tal unidos cual. aunque nos creamos separados físicamente. Y esto a mí me recuerda algo que no sé si lo había comentado antes, pero en mi familia no se estila ir al cementerio, en mi familia Mm, materna.
no se estila ir al cementerio, o sea, se va el día que muere la persona, se hace el velatorio, todas esas cosas, pero luego no se estila ir a llevar flores al cementerio, ese tipo de cosas no, porque hay algo que estabas comentando hace un rato que me trae a colación, y es que lo que tú viviste con esa persona, lo que le diste en vida, lo que Ujú, compartiste, eso es en realidad lo que te estás llevando. Lo que claro. te queda de esa persona es ese compartir, eso que viviste, eso que significó para ti. Pero ya una vez que trasciende, desde el punto de vista en este lado de mi familia, pues eso sencillamente es un cuerpo que quedó allí, ya se vuelve poco a poco ceniza y ya, pues lo que queda es lo que está aquí en mi corazón, que atesoro Claro. allí por siempre. Claro, una postura muy, muy sana, ¿no? Muy sabia también, porque es verdad. Lo que pasa es que, fíjate, para trabajar el duelo, nosotros tenemos unas tareas que hacer. Los duelos Vale. no pasan solos, eso es importante saberlo. Los duelos no pasan solos, los duelos requieren un trabajo. El primero es aceptar que la persona murió y que no vuelve, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que aceptar, estar presente a la hora de la muerte de una persona, poder verla en el ataúd, ayuda mucho esa primera tarea. Por eso Oh, que incluso yo cuando me preguntan, es que los niños deberían ir al cementerio, y le digo, mira, ya un niño a partir de los 5 o 6 años, bien acompañado de una persona cercana, que se le explique lo que va a ver, lo va a vivir con naturalidad en la medida en que el adulto también lo viva con naturalidad. Y le va a importante. ayudar, claro, y le va a ayudar al verlo, al igual que al adulto, como, oye, ratificar mi primera tarea, o sea, confirmarla. Esa persona ya realmente ya no está, no está viva, está muerta. Pero ¿qué pasa? Que ahora, Exacto, Luisa, ¿cómo, eh, cómo se hace en esta situación que no está... claro, eh, es que ahora eso es lo que lo complica. Entonces, claro, lo contrario de la aceptación es la negación. Entonces me estoy encontrando con personas que les está costando mucho esa primera tarea. ¿Por qué? Porque es que no lo han podido ver morir, no han ah, podido ver el cuerpo y estás recibiendo unas cenizas y casi es como te dije al principio, como por fe de creer que de verdad esa persona, o sea, están los restos de mi persona, de mi ser madre querido. mía, sí, es complejo. Muy complejo. Entonces, entender que esto es una circunstancia particular, que es por un bien mayor, que esto es temporal, pero bueno, esta es la realidad que nos está tocando vivir en este momento. Es una realidad muy difícil, estamos como en una situación de verdad de guerra, de sobrevivencia emocional y física, o sea, es muy complejo. Tenemos que crearnos la manera de ir dando esos pasos que nos permitan, ¿sabes?, llegar a la aceptación de que esa persona ya no está. Qué importante lo que estás comentando porque parece a veces que uno se pasa por alto ciertos detalles y en este caso en particular se vuelve como indispensable, como dices, las primeras tareas. Me encanta lo que a mí, por ejemplo, me da como una sensación de esperanza o me relaja internamente cuando dices, esto es una situación extraordinaria, o sea, esto es una situación Sí, por un bien mayor. Entonces, cuando en mi mente yo me digo esto, algo en mí como que como siente, estoy haciendo lo que corresponde, sí. aun cuando me duele o aun cuando no quisiera que esto estuviese sucediendo y quisiera Claro. como que esto es una pesadilla, páralo. Sin embargo, la realidad te lo ratifica. Esto es lo que estamos viviendo y necesitamos ser resilientes para poder enfrentarlo. Eh, esto me gusta mucho lo que estás comentando y quisiera de qué forma podemos llevarlo al campo de la realidad en este momento para poder cumplir esa primera tarea. Bueno, mira, claro, cuando tú hablas con los sanitarios, cuando tú hablas con el personal de salud y en muchas oportunidades te están permitiendo tener contacto con tu ser querido, porque ellos están haciendo intermediarios entre tu persona y la persona del que está muy grave, todavía cuando no ha entrado en la sedación final, que los ponen a sedar, has tenido la oportunidad de decirle algo, porque además el Uf, tacto y el oído es lo último que se pierde. madre mía, sí. Eso es importante saberlo. Entonces, cuando tú le hablas, incluso a la persona con la que estoy conversando, que es la esposa del padre de mis alumnas, pudo estar los últimos minutos, los últimos 10 minutos de vida de su marido con él. Wow,
Y bueno, ella lo que hacía era hablarle y rezarle en el oído. ¿Por qué? Porque es lo último que se pierde. O sea, esa persona estaba escuchándola. Sí, Sí, entonces, bueno, si uno tiene la gran bendición de poder contar con un sanitario que le permita a uno contactar con su ser querido y poderle hablar y despedirse, sería maravilloso. Si no se puede eso, tenemos que construir la despedida, Patricia, construirla. Wow. construir la despedida. Entonces ahí se me ocurre lo de la carta, se me ocurre algo muy lindo que me parece que es crear dentro del piso, dentro de la casa, un rincón del recuerdo, un rincón del homenaje, Oh, donde uno bellísimo. coloque una foto del fallecido, coloque de repente velas, flores de papel, que tú decores eso con lo que te parezca que te vincula más a esa persona, Ujú, recuerdos de él, cosas, o de esa ujú. persona, cosas que Hacer usaba. como un espacio especial para él y este Sí, momento vivirlo en familia, los que estén allí en casa, pues, o lo... claro. Entonces ahí se pueden hacer muchas cosas. Tú puedes ir sola o solo a hablar con esa persona y despedirte. Puedes contarle cosas, puedes aprovechar para llorar porque la segunda tarea es sacar para afuera tu dolor. Wow. Entonces es importantísimo que tú expreses tu tristeza, tu rabia, porque aquí sobre todo la rabia te conecta con la Impotencia, emoción, frustración. claro. Pero fíjate que aquí la rabia te saca de la negación. O sea, la negación es, esto no me puede estar ocurriendo, esto es mentira, este no es mi ser querido, pero cuando te conectas con la rabia, tú estás conectando con la emoción y eso te va a permitir pasar, pasar a la aceptación. Wow, Sí, esto, Luisa Elena, me parece vital, vital. así es. Me encanta lo que estás comentando porque en general en esta sociedad anestesiamos las emociones negativas, es decir, Sí, no solamente que no queremos experimentarlas, la negación de lo que está ocurriendo, no solamente en este escenario actual, sí, sino en líneas generales, no, incluso se ve en las redes sociales, todo es fenomenal, todo es perfecto, todo es maravilloso, pero la vida de todas las personas, en la vida de todo el mundo, suceden eventos que no nos gustan, que nos desagradan, nos incomodan, que nos llevan a emociones negativas. Sin embargo, aquí tú estás haciendo una acotación que me parece valiosísima y es el hecho de que una emoción tiene su razón de ser, un para qué, y esta específicamente la rabia, cuando la hemos tratado de, no, no la quiero sentir, o sea, eso está mal, no, no te puedes molestar, o sea, no puedes tener permiso para mm, llorar, no puedes ser vulnerable y sentirte triste, o sea, tienes siempre que estar perfecto, y la vida no es así, la vida también se compone de esta otra balanza que tiene ese razón de ser, porque estás diciendo algo que a mí me pareció como que, wow, esta rabia me va a permitir sobrevivir. absolutamente. Este tiene una razón de ser maravillosa y existe dentro de nosotros para justamente ayudarnos a sobrellevar esto, como bien dices tú, pasar al siguiente nivel. Claro, fíjate, en el tema del duelo está bastante bien visto que la persona llore. Sí, Claro, pero que llore hasta cierto punto. A todas ajá, estas la sociedad es poco tolerante, ujú, es muy poco tolerante por ignorancia, sí, que sí, que tú puedes llorar a tu muerto, pero hasta cierto y determinado tiempo. Y resulta que eso es un atropello y además eso es desconocimiento de que realmente el duelo puede durar hasta 3 años y es normal. o sea que hasta 3 años todavía es, es parte natural del proceso. Es parte natural de tu proceso de duelo, de reacomodación a la vida, de sentirte en paz contigo misma. Tú puedes tardar todo ese tiempo y puedes tardar mucho menos, pero la sociedad es poco tolerante. Entonces, por ejemplo, otro día escuché a una amiga que me decía, pero es que esa mujer sigue llorando a su hijo y ya tiene un año de muerto. Ay, Yo le no. decía, pero es que tú no sabes la vinculación de esa persona con ese hijo. Tú no sabes su historia, tú no sabes lo que ese hijo significaba para esa persona. No le puedes poner tiempo a la gente en su duelo. Si Más no bien le sé tú puedes apoyo coartar. para esa persona, sé tú oreja, sé tú una escucha, porque esa persona necesita sacar para afuera lo que siente, que es lo que te cuento de la segunda tarea, que a mí me gusta mucho el símil de la herida, que es como que si tú tienes una herida aquí en la mano o en el brazo, que esa es la muerte de tu ser querido.
Y esa herida, si tú la dejas abierta y no la limpias, se va a llenar de pus y se va a empezar a inflar y y se va a intoxicar todo Infectar. tu brazo. Claro, y vas a tener que cortarlo porque se gangrenó. Exacto. Entonces, el duelo es algo que hay que atravesar, y atravesarlo significa limpiar esa herida, o sea, sacar todo ese pus, y eso duele, pero eso es lo que te va a sanar. Entonces, sacar la rabia, como te dije, te lleva a la aceptación, sacar la tristeza, obviamente, sacar la culpa, sobre todo en estos momentos hay mucha culpa de que por qué le permití que se fuera al hospital, Claro. por qué lo tuve que dejar solo, por qué no lo acompañé, por qué a lo mejor empiezas a pensar, le permití que hiciera esto, que fuera a hacer el mercado, o que fuera a trabajar, o que empieza a sentir mucha culpa. Y resulta que la culpa en el duelo hay que revisarla, porque hay culpas racionales y culpas irracionales. Ay, Luis Y las Elena, me culpas, gustaría sí. que hablara un poquito más sobre esto, que además es tan importante, el tema de la culpa, lo que estás diciendo me parece interesantísimo. Sí, la culpa es muy importante. Entonces hay que revisar esa culpa irracional, lo que hace es complicar el duelo. O sea, ya el duelo es duelo, es dolor, te duele todo, te duele hasta el cuerpo, te duele todo tu ser. Entonces, si además le agregamos culpas irracionales, estamos añadiéndole más sufrimiento a esto. Entonces, revisar realmente yo pude evitar eso. O sea, revisarlo bien para pasarlo a lo racional. También otra cosa que me gusta explicar del duelo es que es como un péndulo, ¿ok? Entonces el péndulo es que yo me conecto con el dolor y me desconecto del dolor. Tenemos que estar haciendo esto constantemente. Entonces limpiamos la herida y nos conectamos con el dolor. Y lo Mm, hacemos conscientemente porque entendemos que cuando limpiamos la herida, luego ya se va a ir cerrando poco a poco, lentamente, y mm, luego la vas a poder tocar, no te va a doler, pero la vas a tener allí por toda la vida, exacto. porque tú el recuerdo de tu ser querido lo vas a llevar en tu alma por siempre, ¿vale? Mm. Pero ya no tienes esa herida allí gangrenada ni llena de pus, sino que la tienes cerrada. Vale, entonces es conectarnos con el dolor para poder limpiarlo y desconectarnos. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer una comida rica, vamos a bañarnos, vamos a ocuparnos, vamos a cuidar a los niños, vamos a ver la tele, y todo eso tratando de también desconectarnos. Y luego volvemos otra vez al péndulo y nos conectamos. Entonces, en esa conexión estaría esa experiencia, por ejemplo, del rincón del recuerdo, Ujú. de poder expresarle lo que sentimos, todo esto que estamos contando. O sea, que aprovechar para limpiar la herida en ese rincón. O sea, Ahora, hay algo que me gusta que has comentado y es respecto a el momento en que vas con el péndulo a desconectar, ¿no? A tratar de buscar momentos en donde tu mente se relaje un poco, donde te conectes con sí. otras cosas para poder nutrirte y llevar este momento. Yo pienso que aquí en este punto a veces surgen cosas como los juicios alrededor, donde ya esa persona empieza a sentirse un poco mejor y de repente viene alguien y dice, o ella misma o esa persona siente, bueno, ¿cómo me voy a sentir bien en medio de esto? ¿Cómo voy a sonreír o cómo la voy a pasar bien si acaba de suceder esto? O sea, eso es como que inconcebible, ¿no? Que alguien pueda continuar su vida, tratar de normalizarla dentro de lo posible, volver a su rutina y viene como que ese también, ese esquema que tenemos, no solamente interno, sino también que la sociedad te lo refleja. Bueno, como esa persona ya hizo su vida, si hace por decir, 6 meses, 9, lo que sea, se murió su marido. Entonces, entra otra vez un ciclo como de culpa, ¿no? Que siento que de cierta forma es incomprendido, porque a la final esa persona lleva un duelo que es un tempo del alma, que es algo muy personal, ¿no? Que de repente desde mi esquema podría ser X tiempo, desde el del vecino, desde la prima, la tía, pero esa persona nadie sabe en realidad lo que cada quien está viviendo, su propia cruz. Sí, fíjate, eso es, bueno, el tema de los juicios externos, ¿no? Con respecto a lo que debería ser correcto y de lo que no debería ser correcto en el transitar de los duelos de las personas. Y eso lo que habla realmente es de la ignorancia, ¿no? De que no sabemos este,
que la persona lo tiene que hacer, o sea, para poder sobrevivir. Es que el duelo, o sea, hay duelos de duelos y cada duelo es totalmente particular y único. O sea, yo estoy hablando ahora de tareas del duelo, pero resulta que hay que conocer a cada persona, sus estrategias de afrontamiento, la historia que tenía con el fallecido, cómo muere el fallecido, o sea, cada duelo es un mundo. Decir cómo lo tiene que vivir la otra persona es realmente, es un absurdo. O sea, eso no deberíamos de caer en eso, Y porque es como un seguramente nos vamos a atropello, ¿no? equivocar. Total, totalmente. Y ya en cuanto a las tareas, ya hemos transitado todas las tareas No, necesarias. no, ya vimos la primera y la segunda, ¿no? La tercera sería de alguna manera aprender a vivir sin esa persona querida. Es decir, todos los roles que la persona hacía, todo lo que significaba la persona en la vida. Y ahí también está el tema un poco de qué hago yo con las cosas de esa persona. Ajá. Que esa es Muy una gran pregunta. ¿Qué hago yo? ¿Cuándo? Aquí hay que tener un profundo respeto al propio tiempo de cada uno. O sea, bien. yo tengo el cuarto lleno de cosas de mi hijo, por ejemplo, que me decía un padre hace poco, que perdió a su hijo de 7 años y me decía, yo tengo el cuarto idéntico a como si él estuviese aquí. Claro, apenas el niño tiene un mes de fallecido. Yo le Claro, decía, muy pronto. tómenselo con calma. Este, en mi experiencia, esto lleva su tiempo también. Un sentido bonito de lo que uno podría hacer con estas cosas es, en nombre de esa persona que fallece, yo voy a entregar esto a una determinada institución, a un determinado lugar. O sea, le da como un carácter incluso de ritual. O sea, Ah, estoy haciendo un ritual de entrega de las cosas a otros, por un bien de ese ser mayor querido. también. Pues exactamente. O sea, le estás dando una connotación, pero en el tiempo en el que tú puedas ir haciendo eso. Yo acompañé a una viuda que tardó casi el año, en que fue poco a poco sacando todas las cosas hasta que finalmente ya cambió todo su cuarto y lo convirtió en el cuarto de ella. Pero Sí. tardó como un año para poder hacer eso. O sea, eso lleva el tiempo que necesite cada persona. Esa sería la tercera tarea. Y la última sería ya en la que tú como que retomas la vida, pero con ilusión. O sea, ya tú has Mm. pasado por el dolor, puedes hablar de tu ser querido con mucho amor y sentimiento y puedes hasta llorar, pero ya tienes mucha paz en tu alma. Exacto, Entonces, ves la herida, sabes que hay una cicatriz allí, pero ya no duele. Ya no. exactamente, esa sería la cuarta y ahí ya sientes que ya tú como que pasaste un poco la página, nunca del recuerdo, porque eso es Ujú. muy importante, que tú me comentabas que hay personas que se quedan como en el tema de la culpa o se quedan Sí, pegadas a sí, veces con un tema de lealtad, es que si yo me sí, siento bien, te estoy siendo desleal, yo tendría que exacto. sentirme mal y me voy a poner mal y mal y con eso te estoy manifestando mi amor. Sí, Y sí. claro, Sí, y porque es algo razonable. internamente como que si te dejo ir, si ya no te recuerdo, si, o sea, entra como una especie de culpa que tampoco ayuda al proceso, ¿no? De poder seguir adelante con la vida. Claro, claro. Entonces, en ese caso es muy importante contar con que uno pueda expresar eso que uno está sintiendo. Porque es que de verdad esto se sana, de esto se sale con toda seguridad, pero hay que hacer la tarea. Y, por ejemplo, la tarea segunda, que es expresar lo que sientes, te va a ir ayudando a ir cerrando esa herida poco a poco. Incluso expresar eso que me pasa. No quiero sentirme bien. Exactamente. Incluso que lo puedas decir, ya te vaya a ayudar, aunque no lo quieras, te va a ayudar a sentirte mejor. Sí, hay algo interesantísimo que comentas, que es como que al decirlo, primero ya lo Ujú, estás identificando, pero muchas veces que ni siquiera nos damos cuenta de ese sentir, ¿no? Cuando por sí, fin ya lo haces consciente, entonces al exteriorizarlo, yo siento que se hace una conexión mente-cuerpo, o sea, el corazón y esto se une y entra como un espacio de luz para la sanación. Entra allí claro, un compás para que la claro, herida sane. claro, pero fíjate que es interesante que no todo el mundo tiene quien lo escuche. Muy importante eso. Sí, no todo el mundo tiene quien lo escuche. Entonces, aquí es importante estrategias como escribir lo que estás sintiendo, Sí, sí. como grabarte lo que estás sintiendo y luego Interesante. incluso escucharlo.
Sí. Son estrategias que ayudan también a trabajar el duelo, porque esa es una realidad. No todo el mundo tiene quien lo escuche.